Saludos a todos y muchas gracias por nuevamente estar aquí en esta nueva entrega de temas de derecho probatorio, en particular en este momento hablando de la prueba de informe, continuando con los temas que hemos venido desarrollando sobre los diferentes medios probatorios. Comenzamos con el concepto de la prueba de informe y en este sentido decimos que se trata de este medio probatorio por medio del cual el juez puede solicitar a cualquier oficina pública, a una entidad estatal, descentralizada, un banco, una empresa aseguradora, una empresa de utilidad pública, cualquier tipo de informaciones, certificados, copias, dictámenes, investigaciones, informativos, relaciones o exposiciones. Las empresas de utilidad pública a las que se refiere el artículo 893 del Código Judicial son aquellas que prestan servicios públicos destinados a satisfacer necesidades colectivas. Estamos hablando de empresas concesionarias de generación, distribución de energía eléctrica, telefonía, agua potable, alcantarillado, recolección y disposición de desechos, salud, entre otras. Eso quiere decir que entonces un juez puede, mediante la prueba de informe, solicitar a una empresa telefónica que certifique, por ejemplo, quién era el titular de una cuenta telefónica determinada, cuáles fueron las llamadas telefónicas realizadas desde un número de teléfono específico, entre muchos otros aspectos. Para abordar el tema de la naturaleza jurídica de la prueba de informe, una gran pregunta que siempre van a encontrar en los diferentes estudios o escritos de personas que son expertas en la materia es si se trata o no de una prueba autónoma. Es importante antes de continuar recordar que los medios probatorios son todos esos instrumentos o elementos que se utilizan dentro del proceso y que van dirigidos a producir el convencimiento de un juez con respecto a las afirmaciones de las partes, como por ejemplo los casos que ya hemos visto anteriormente, como el testimonio, el documento, la confesión, y en esta oportunidad estamos revisando la prueba de informe. Una vez hemos reforzado este concepto de medios probatorios o de medios de prueba, entonces volvemos a la pregunta. ¿Se trata la prueba de informe de una prueba autónoma? Como en muchos otros casos, la doctrina tiene opiniones encontradas en este sentido. Personas que opinan, algunos autores, que piensan que simplemente se trata de una modalidad de la prueba documental, pericial o testimonial según sea el caso. Para otros actores, el informe constituye una prueba autónoma y que no debe confundirse con otras. Y eso tiene mucho que ver con el hecho, por ejemplo, en nuestro caso, que el Código Judicial tiene un apartado para este tipo de medio probatorio que es bastante amplio y detallado, por lo cual parece compaginarse con el hecho de que se trata ciertamente de una prueba de un medio probatorio de tipo autónomo. Así vemos que en el artículo 893 del Código Judicial vigente dice que el juez, de oficio o a solicitud de parte, puede pedir a cualquier oficina pública, entidad estatal o descentralizada, o a cualquier banco, empresa aseguradora, empresa de utilidad pública, cualquiera de los siguientes elementos que estime procedente incorporar al proceso para verificar las afirmaciones de las partes, ya sea 1. Certificados, copias, atestados, dictámenes, investigaciones, informativos o actos de cualquier naturaleza. Y 2. Informaciones, relaciones o exposiciones referente a hechos, incidentes o sucesos respecto a los cuales tengan conocimiento aún cuando no se encuentre constancias escritas. Como hemos hecho en casos anteriores, también abordamos en parte la regulación del Código Procesal Civil que está próximo a entrar en vigencia. La principal diferencia que tal vez noten en el artículo 485 del Código Procesal Civil es que se agrega la categoría de hospitales. Sin embargo, ya los hospitales estaban considerados en el Código Judicial dentro de la expresión que abordamos hace 2 diapositivas atrás de empresas de utilidad. También agrega el concepto de los centros de investigaciones, que si bien también podían ser apreciados en el 893 en su párrafo final, donde se hacía referencia a la solicitud de informes técnicos, lo cierto es que en este caso pues, se incluyen los centros de investigaciones entre las entidades a las que se les puede requerir una prueba de informe en forma taxativa desde un inicio.
Ya entrando con mayor detalle en los aspectos del artículo 893 del Código Judicial, vemos a quiénes se dirige entonces la prueba de informe. Como habíamos establecido anteriormente, estamos hablando de entidades públicas, estamos hablando del gobierno central, entidades autónomas, descentralizadas, municipales, pero también están los bancos. Recordemos que los bancos son entidades que pueden ser tanto públicas o privadas, empresas aseguradoras, que en su mayoría o todas son empresas privadas aquí en Panamá, y las empresas de utilidad pública que ya detallamos anteriormente, que se refieren a todas aquellas empresas que prestan servicios públicos, como ya dijimos, electricidad, telefonía, agua, transporte, salud, entre otros. ¿Y cómo se practica? ¿Cómo se practica esta prueba de informe? Bueno, las partes deben aducir la prueba de informe en la fase probatoria correspondiente, indicando la información, la certificación, el dictamen, las copias o las exposiciones que se requieren. Si esta prueba de informe, aducida por una de las partes en la fase probatoria, se considera pertinente y eficaz, entonces la misma es admitida. ¿A qué nos referimos con el concepto de que la prueba sea pertinente? Pues, como ya habíamos dicho anteriormente en clases anteriores, que guarde relación con los hechos controvertidos. ¿Y a qué nos referimos con el tema de que sea eficaz? Bueno, que sea apta para acreditar el hecho controvertido. Una vez admitida esa prueba de informe, el juez, dentro del término para practicar la prueba, entonces tiene que librar un oficio dirigido a esa entidad pública, a ese banco, a esa aseguradora, a esa empresa de utilidad, a la cual se le está solicitando cierta información. Ahora bien, la oficina que recibe la solicitud de informe debe contestar la solicitud o remitir la documentación dentro del término que el juez señale, que no podrá exceder de 15 días hábiles. Les invito a que revisen en el Código Judicial los artículos que aparecen en esta sección para que puedan ver en dónde están ubicadas cada uno de los elementos que se han mencionado aquí. Y continuando con el tema de la práctica de la prueba de informe, es importante señalar que la oficina que recibe la solicitud de un informe no puede establecer o exigir el cumplimiento de requisitos o trámites que no estén establecidos en la ley. Recibido el informe, el juez, a solicitud de parte o de oficio, puede disponer que el funcionario o entidad que lo haya emitido esclarezca o amplíe cualquier punto siempre que lo estime necesario. Las entidades privadas, que no son parte del proceso dentro del cual se practica la prueba de informe, pueden solicitar una indemnización en los casos en que los trabajos que hayan tenido que efectuar para poder proporcionar la información impliquen gastos especiales. El monto de esa indemnización tiene que ser fijado por el juez en audiencia oral en la que intervienen las partes y el interesado. Igualmente es importante señalar que estas empresas privadas, que no son parte en el proceso en que se decreta la prueba de informe, también pueden impugnar la resolución que admite esa prueba. En este caso, la impugnación no suspende el proceso, pero sí la práctica de la prueba. Si se declara infundado ese incidente, se ordena la práctica de la prueba, aun cuando haya vencido el término probatorio. También otro aspecto importante y que más adelante voy a entrar un poco más en detalle es el hecho de que el juez puede solicitar de oficio o a petición de parte informes técnicos o científicos a los profesionales o técnicos oficiales, por ejemplo, de la Universidad de Panamá o en general a las entidades y oficinas públicas que dispongan de ese personal especializado sobre hechos y circunstancias de interés para el proceso y esos informes tienen que estar motivados. En este sentido, quería hacer referencia a lo que mencionamos al principio con respecto a los centros de investigación. En, por eso es que les decía anteriormente que no era realmente necesario modificar el texto del 893 para incluir centros de investigación porque los mismos o ese concepto ya estaba de alguna manera considerado en el Código Judicial y de manera amplia y clara. Esta información realmente también aparece en el Código Procesal Civil en los artículos 485 y 486.
86 que les pido que lean posteriormente con mayor detenimiento para que vean exactamente de lo que les estoy hablando. Es decir, la modificación de los textos en los casos en que se está creando este cuerpo de ley, el Código Procesal Civil, siempre responde a situaciones que muchas veces se han enfrentado a lo largo del tiempo en el que hemos ido aplicando el Código Judicial. Es normal que el codificador quiera incluir y cambiar algunos aspectos que tal vez consideren que pueden ser redactados de mejor forma o que amerita que sean cambiados de alguna manera. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos podríamos incurrir en volver a confundir lo que anteriormente estaba claro. Ya casi para terminar, entonces, vemos el valor probatorio de la prueba de informe. Tal y como hemos mencionado en clases anteriores, en la parte final del 893 del Código Judicial se señala que los informes son valorados según las reglas de la sana crítica. Recordemos que es un sistema de valoración de la prueba que básicamente se refiere a que se debe aplicar la lógica y la experiencia. Es un sistema de apreciación razonado donde esa prueba se analiza de conformidad con las condiciones lógicas, cognitivas que tiene ese juez que maneja amplia información, al igual que con la experiencia y con todo ese análisis razonado que debe ser manifestado claramente en su motivación. No basta con decir entonces que la prueba ha sido admitida o que la prueba ha sido valorada, aceptada o que convence debido a la sana crítica, sino que hay que dar una explicación de cuál fue el proceso cognitivo de análisis que llevó a la aceptación o al convencimiento o al rechazo de dicha prueba. Y finalmente quiero traerles este extracto de un fallo de la Sala Tercera con respecto a la prueba de informe. Primero vamos a analizar algunos aspectos y posteriormente voy a darles mis apreciaciones. En esta primera parte del extracto dice que claramente que la prueba de informe que solicitaron en este caso, el caso es irrelevante, simplemente estamos viendo el aspecto teórico. La prueba de informe solicitada no fue admitida, ¿cierto? Luego pueden observar en la parte inferior que también está subrayado, donde dice que no fue admitida porque no existe constancia en el expediente de que la parte actora, quien propuso la misma, haya realizado gestiones para la obtención de lo que se pretende incorporar al proceso con la práctica de esta prueba de informe, recordando, dice aquí, y esto es muy importante, que le corresponde a las partes la carga de la prueba relativa a sus pretensiones. Esto lo hemos dicho anteriormente en clase, ¿cierto? Ya hemos hablado de que la carga de la prueba pues, le corresponde a la persona que quiere con esta prueba pues, convencer al juez con respecto a un hecho particular que es motivo de controversia. En esta otra sección podemos ver que igualmente dice la no admisión de la prueba de informe solicitada que fue apelada por la parte actora y luego en el siguiente punto donde está el texto subrayado dice que se observa que la parte proponente de la prueba de informe no acreditó haber llevado a cabo las acciones pertinentes para la obtención de estos documentos y de la información que se buscaba de la autoridad tal, que es irrelevante cuál es la autoridad. ¿Por qué les estoy trayendo esto a colación? Bueno, básicamente porque si ustedes leen los artículos tanto del Código Judicial como del Código Procesal Civil que está por entrar en vigencia, no dice, o sea, la prueba de informe es una prueba que existe justamente para poder que se solicite a una entidad una información, ya sea por diferentes motivos, puede ser porque la información sea difícil de pedir, puede ser que en efecto usted haya realizado gestiones para obtener esta información y no la haya podido obtener y entonces usted le pide al tribunal que oficie a la entidad para que mande la información.
Pero eso no es todo, sino que también puede ser que la prueba es costosa. ¿Qué sucede si tal vez usted no cuenta con los medios o quiere ahorrarse el costo de alguna certificación de registro público, certificados de nacimiento, de matrimonio, de registro civil o cualquier otro tipo de documento que, como tantos en la administración del Estado, que tienen un costo? Justamente ese principio de la libre aportación de la prueba y otros principios como el que hemos repasado anteriormente en cursos anteriores de derecho procesal como principios de gratuidad o de economía procesal, justamente de allí surge la existencia de o la necesidad del codificador de incluir la prueba de informe. ¿Qué sentido tiene entonces que si existe la posibilidad de que usted como parte del proceso le solicite a la entidad, le solicite al juez, que solicite igualmente que oficie una entidad para que mande una información específica que es necesaria para aprobar algo dentro del proceso, el juez diga que es que usted no ha hecho ninguna gestión para obtenerlo? ¿No infringiría de alguna manera alguno de los principios que acabo de mencionar? Bueno, se los dejo allí para que lo consideren, lo tomen en cuenta, lo analicen, porque esta es simplemente una opinión personal. Igual que les puedo decir que en varios aspectos, en varias partes del Código Procesal Civil que seguramente ustedes van a revisar en el tema de la prueba de informe, hay algunas, algunos textos que me parecen bastante inconsistentes donde se dice que el juez puede solicitar de oficio, pero después dice que siempre que la prueba haya sido aducida por la parte. Entonces, si el juez va a solicitar información, aclaración, informe, certificación de oficio, pero a la misma vez dice que la parte lo tiene que haber solicitado, entonces no es de oficio. Bueno, les pido que revisen todas estas inconsistencias. El Código Procesal Civil es el que va a entrar en vigencia, es el que ustedes van a tener que utilizar en sus litigios y por eso esta es la oportunidad de que le prestemos atención y analicemos este tema. Muchas gracias.